Bueno, buenas noches con todos. Espero que ya se sigan uniendo el resto. Eh, Me parece que faltan algunos de los que deberían estar aquí, pero en todo caso podemos seguir. Eh, ¿Quiénes no estuvieron el día lunes? ¿O todos los que están aquí estuvieron el lunes? No, Eloy no estuvo. Ok. Entonces, ¿quién le puede contar un poco a Andrea lo que hablamos el día lunes? O sea, las cosas que se discutieron. Vamos a empezar de la primera que tengo en la lista. A ver, Vane, cuéntale un poco a Andrea lo que habíamos visto el día lunes, por favor. Rayos. A ver, eh, ahora me siento elección. Bueno, prácticamente revisamos la ley número 1 de rugby. Tiene cero. No, nos metimos un poco a ver lo que es las medidas de la cancha, lo que es los máximos y los mínimos de lo largo y de lo ancho de la cancha. Tuvimos una pequeña discusión acerca de cómo se considera a nuestra realidad, ya que dentro de las canchas en las que nosotros usualmente jugamos, el Ingol no da la cancha como tal para que el Ingol cumpla con las medidas del World Rugby, que son exactamente, ahorita te digo, de 22 a 6 metros, o sea, el Ingol tiene que ser de 22 metros como máximo a 6 metros como mínimo. Sin embargo, en el Ecuador no cumplimos, no podemos cumplir por la falta de espacio en la cancha y se determinó que aquí se maneja más o menos 4 o 5 metros el Ingol. De ahí hablábamos de los máximos y mínimos en el largo, que eran 100 metros máximo, 94 mínimos. Hablamos del máximo y mínimo del ancho, que era 70, 68, ajá, 70, 78. De ahí tenemos, hablamos un poco de las superficies permitidas, las clásicas o las que más conocemos, que era césped, arena, tierra, nieve. También césped artificial, pero era un césped específico que tenía que cumplir con la regulación 22 del World Rugby, cosa que la mayoría de aquí creo que no conocemos, que tenía que cumplir con tener una capa de arena, luego, luego 4 centímetros de césped sintético y caucho molido encima. Entonces, prácticamente eso fue lo que hablamos. Hablamos justo de lo que está ahorita en la diapositiva. No sé si quieres que también comente, resume esa partecita. Con respecto a cuáles son las áreas, cuáles eran las líneas de 5 metros, de 10, de 22, etcétera. Buenas. Sí, creo que más o menos eso fue, ¿no? Y un poco lo que trajimos es toda esta discusión a la realidad y un poco también a la visión del árbitro, porque eso veíamos que tenemos que ir también viendo qué es lo que nosotros debemos sancionar el momento de pitar, de llegar al partido y comenzar el partido, ¿no es cierto? Entonces ahí entramos en una discusión de qué líneas vamos a hacer que sean obligatorias, qué otras líneas no, pero en todo caso eso lo vamos a dejar para que el reglamento nos diga. Por el momento lo que sabemos es que estas son las líneas reglamentarias, las que deberían estar en toda cancha y en principio son las que nosotros debemos conocer para que podamos, para que podamos guiar también a las personas que están pintando y puedan pintarlo o sea, bien, ¿sí? Entonces, saber cuáles son las líneas continuas, las líneas entrecortadas y etcétera. Dónde está el ingol y eso, ¿sí? Entonces, creo que esto fue lo último que vimos, ¿verdad? Esta fue la última diapositiva. Entonces, Sí, vamos a pasar nos a la quedamos. siguiente. Chévere, gracias, Vane. Gracias por eso. participación. Ya. Entonces, miren, aquí tenemos otra de las cosas que con la que debería cumplir una cancha de rugby y son las medidas de la H, ¿sí? Las medidas de la H debería tener una altura desde el suelo hasta el horizontal de 3 metros, ¿sí? Y debería haber un ancho de 5.6 metros. Y la altura mínima de los postes debería ser de 3.4 metros. Sin embargo, esta es otra de las cosas que tampoco se cumplen aquí en el Ecuador, porque el horizontal de los arcos de fútbol es más bajo. No estoy seguro si es de 250
o un poquito más, pero sí es más bajo el travesaño, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que no se cumple. El ancho del arco es más ancho, no estoy seguro si es de 7 metros. Entonces, ahí también las haches, por eso nuestras haches son más anchas que las reglamentarias, y los que tal vez han jugado o han visto las de la Carolina pueden ver que esas sí son reglamentarias, ¿sí? Entonces, el travesaño sí está más arriba, y la H es un poco más angosta, ¿sí? Entonces, importante también para el tema de las Hs es las protecciones, ¿sí? Que tengan las protecciones adecuadas en los postes para que no existan golpes en contra de estos postes y posibles lesiones, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos nosotros asegurarnos como árbitros para poder decir que la cancha es segura o que los postes están seguros? Que tengan o sea, verificar primero que tenga este acolchonamiento alrededor de los postes, ¿sí? Segundo, deberíamos exigir que no haya, que la red del arco que a veces le dejan, eso debe quitarse, ¿sí? Debe retirarse la red del arco, porque eso puede generar que alguien que hace un try por ahí se enrede y se golpee o se corte con la red y etcétera, ¿sí? Entonces debemos ver que al menos podamos quitar las redes de los arcos y tener el acolchonamiento, ¿sí? Eso bastante importante. O sea, y porque ahorita el tema de los arcos, o sea, del alto y el ancho no vamos a poder controlar mucho. Sin embargo, sí podríamos ver que la altura de los postes sea de unos cumplir con estos 3.4 metros. Y sería importante también que esto podamos transmitir a los equipos para que los equipos, o si no, como asociación mismo, ver la forma en que se pueda organizar para siempre tener esto, o sea, que sea no de un equipo, sino que sea de la asociación como tal y poder implementar las canchas adecuadamente. En todo caso, eso vamos a ir analizando posteriormente, ¿sí? De acuerdo a cómo sea la nueva realidad y cómo se organice el nuevo campeonato, ¿ya? Entonces, también debemos exigir que el área perimetral esté totalmente libre, ¿sí? Que no hayan los arcos pequeños, que no hayan sillas, que no hayan personas dentro del área perimetral. Esa área perimetral es para que el único que puede estar dentro de esa área perimetral sería el juez de línea, ¿sí? El juez asistente, el asistente de touch. Y ahí puede estar también sí, solamente él, y todo la banca y todo debe estar detrás del árbitro, del asistente de tocho, ¿sí? Entonces, intentemos que desde este año ser un poco más exigentes en el tema, porque esto realmente facilita un poco el trabajo del asistente, ¿sí? Si no, se desconcentra mucho el asistente en su carrera por estar esquivando a las personas que están sentadas en el filo de la cancha, ¿sí? Y muchas veces les toca meterse a la cancha, otras veces no se puede ver bien porque hay una persona ahí en el filo de la cancha, un jugador tal vez pisó afuera, pero como no tienes esa visibilidad, esa buena visibilidad, puedes cometer errores como asistente. Entonces, la primera cosa que veamos y que tal vez es algo que podamos también decirlo dentro de la charla inicial a a los dos equipos, es que pidan a la banca y todo que estén detrás del árbitro asistente. Entonces, para esto, por ejemplo, ya pongamos ejemplos concretos acá en la Politécnica, no permitamos que suban al césped, ¿sí? Todos van a estar afuera del césped. Entonces, eso nos va a permitir y nos va a ayudar a que a la carrera del asistente, ¿sí? Eloy, discúlpame un comentario. Claro que sí. Soy Patricio. ¿Qué tal, Patricia? Ahorita que estamos, antes de que salgamos de los Hs, aquí capaz no es tanto el tema porque el ingol, la línea del ingol no está en las Hs, las Hs están atrás de la línea del ingol.
pero la base del protector es considerado el ingol. Sí, de acuerdo. Entonces, para que quede claro eso, si algún rato estaríamos jugando en la Carolina y tuvieran los protectores y en un rock o en una jugada se asienta la bola contra la base del protector, eso es considerado un try. De acuerdo. Sí, sí, y exactamente eso vamos a ver tal vez más adelante en el tema de la anotación de tries, pero precisamente, o sea, aquí cuando sucede eso que dice, más adelante lo vamos a ver gráficamente, entonces va a ser un poco más fácil de entender, pero si es que se ubican bien cuando uno asienta el balón adelante del poste y si tiene esta protección, entonces el balón ni siquiera toca la línea de ingol, pero al estar, o sea, pero dentro de la reglamentación dice que si es que el balón está asentado en la base del poste, o sea, en el césped y topando la base del protector, entonces se otorga un try. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí, dime, Santiago. Em, con respecto a los protectores de los Hs, ¿deben cumplir con ciertos parámetros? ¿Y cuáles son los parámetros que deben cumplir? Sabes que eso no está dentro del reglamento que yo sepa. Sin embargo, lo que deben ser los protectores son tener o sea, yo pondría una altura mínima de al menos unos 50 o unos 60 y debería tener tal vez un ancho de la esponja. Tal vez, creo que hay esponjas de 15 centímetros o de 10 centímetros. Entonces eso va a variar bastante y la verdad es que no es que no hay un reglamento al respecto, no, o al menos yo no lo he visto, pero sí, o sea, pero es importante que exista. Entonces, por eso digo, tal vez estas cosas son un poco más complicadas de que cada equipo se asegure que esté y tal vez pueda ser una buena recomendación para que no sé, se me ocurre que parte de la inscripción de todos los equipos sea para comprar este tipo de elementos y facilitar a todos los equipos a que siempre existan estos elementos en las diferentes canchas, ¿sí? Entonces, lo que sí hemos logrado en los años anteriores es que si es que hay una cancha disponible, pues que se jueguen varios partidos en esa misma cancha que está disponible. Entonces, creo que por ese lado sí se podría también ver la forma en que estos implementos estén disponibles y hacerlos como parte de la inscripción o algo así. Pero bueno, eso no depende de nosotros, sin embargo, es algo que te podríamos sugerir. ¿Sí? Eh, eso. De ahí, otra de las cosas que debemos tener en cuenta y debemos un poco asegurarnos es que la cancha no tenga muchos huecos, ¿sí? O sea, canchas como la Carolina, por ejemplo, donde hay muchas irregularidades, incluso existen huecos bastante profundos, eh, pueden haber varias lesiones, ¿sí? O sea, creo que varios de nosotros nos hemos lesionado solamente entrenando en esa cancha y ni siquiera en momentos o en situaciones de contacto, sino incluso jugando touch o calentando o lo que sea, sí es bastante complicado jugar en una cancha de esas características. Entonces, lo que sí deberíamos es ver que la cancha sea regular, que esté plana, que tenga la menor cantidad de huecos posibles. Sin embargo, yo sé que es algo bastante difícil de controlar, pero veamos que no sea que al menos si es que ya se va a poner, que se señalice o que se intente ver la forma de que esos huecos no sean tan grandes que las lesiones sean muy fuertes, o sea, que para evitar cualquier tipo de lesión, ¿sí? Y de ahí el tema de la limpieza también de la cancha también es importante porque... Ahí tengo otra pregunta, Eloy, no sé si me puedes ayudar. Sí, sí, Santiago. Ya, perfecto. Estábamos hablando del gramado de la cancha, ¿no es cierto? Quedamos claros de que en el caso de que sea una cancha sintética, tiene que ser el césped artificial aprobado por la World Rugby, Ajá. ¿ya?
En el caso del césped natural, ¿la altura del césped también tiene que ser alguna en especial o es indistinto? No, en ese caso realmente es indistinto, porque al ser todo, o sea, la misma superficie natural, tienes tierra y todo, entonces es mucho más blanda de lo que se hace una cancha sintética, porque eso es lo que yo les comentaba, que por lo general para hacer las canchas sintéticas hacen una base de cemento. Entonces es por eso que necesitas todas esas otras capas. O sea, sobre el cemento pones arenas, o pones caucho, pones la alfombra, o sea, el césped sintético y encima pones caucho molido. Pero es simplemente por el tema de que la base de esa superficie es de cemento. En cambio, en las canchas de césped, la base es tierra, entonces ahí no hace falta que sea un mínimo. Sin embargo, sí, por lo general, el césped de una cancha de rugby, por lo general, es más alto que las canchas de fútbol, ¿sí? Pero es más por un tema de cuidar también la cancha, porque cuando se hacen scrums y cosas así, al ser el césped más alto, no se te daña tanto la superficie, ¿sí? O sea, no se despega tanto césped cuando hay un scrum muy fuerte, ¿sí? Entonces, pero es más un tema de cuidado de la cancha que por seguridad de los jugadores, creo yo, ¿sí? Eh, ¿Alguna otra pregunta en ese sentido? ¿Algún otro comentario? No. ¿No? Ok. Entonces, debemos ver el tema que no tenga huecos, que ya hablamos, y el tema de la limpieza, ¿sí? Nos hemos visto nosotros también, ¿no? Que en las canchas en las que hemos jugado, también se hacen conciertos, se hacen eventos, y por lo general cuando hay estos eventos encontramos que hay vidrios, que hay cosas botadas en el piso, entonces siempre debemos ver que la cancha esté en óptimas condiciones para que los jugadores no se lesionen, no tengan cortes y etcétera. Entonces, en el caso de que nosotros veamos que una cancha o sea, está sucia, que tenga vidrios y todo, deberíamos pedir a los dos capitanes que reunamos a los dos equipos para hacer una especie de barrido, ¿sí? Entonces nos ponemos todos en línea en el ingol de un lado y empezamos a caminar despacio todos los dos equipos por tu mismo carril y viendo y recogiendo todas las cosas que hayan en la cancha, ¿sí? Entonces yo creo que eso es algo bastante importante porque va a evitar que tengamos cortes o que tengamos personas que se lastimen por estos elementos que hay en la cancha. Sin embargo, si es que hay estos eventos y eso y se queda un vidrio, pues ya también va a estar como que fuera de nuestras manos, pero al menos vamos a intentar hacer ese ejercicio en caso que necesitemos, ¿sí? Perfecto. Eso sería lo con respecto a este tema. Eloy, otra preguntita rápida. O sea, Sí. ¿sabes si hay alguna regulación sobre, o sea, en fútbol obviamente hay una regulación sobre la cancha mojada, si hay muchas lluvias, ¿sabes si hay algo con respecto al rugby de eso? El Realmente árbitro va a no hay jugar. una restricción, ¿sí? La única restricción que hay cuando hay lluvia es cuando la lluvia es demasiado fuerte y empieza a ser, o sea, ya no hay tal vez el agua tiene ¿cómo es? La cancha se inunda y por lo tanto ya no se puede jugar con, con la facilidad que existe cuando está seca la cancha. Entonces, más que el tema de que haya una restricción por la cancha mojada, es por la seguridad, ¿sí? Entonces, ahí hay que Sería ver si es que se puede formar un scrum, por ejemplo. sería un consenso con decisión del árbitro. Sí, sí, sí. De hecho, el árbitro es quien tiene que ver si es que es posible hacer el rack y el scrum. Y mira, yo personalmente ahí lo que haría es, o sea, si es que es solamente que está mojada la cancha y los dos equipos quieren jugar, pues permitiría que juegue y de ahí observaría los scrums. En caso de que Yo obligaría a que jueguen, pero obviamente en el rugby no hay problema de jugar con agua, pero o sea, no hay una prueba para decir que si el balón rebota o si hay tanta agua.
sea, No. sería ya discreción del árbitro que si es seguro o no es seguro. Exactamente. Sí, exactamente. Y eso pasa con todos el tema climático, ¿no? Igual con el tema de la neblina, con el tema si es que comienza a caer granizo, si es que empieza a llover en ese momento, si es que, o sea, cualquiera de estas situaciones, de estas situaciones climáticas, si es que uno de ustedes identifica que está siendo un riesgo para los jugadores, para la seguridad de los jugadores, en ese momento se debe suspender el partido. Entonces, de acuerdo a lo que sea, por ejemplo, si es que es neblina, se podría plantear esperar un momento a ver si es que se va la neblina y si no, suspender el partido para jugarlo otro día, ¿sí? Entonces, en ese momento lo que se hace es parar el partido, hablar con los capitanes, ver qué se decide. En el caso de que se suspenda el partido, en ese momento, hay varias cosas que se van a considerar. Si es que se suspende el partido en ese momento, primero el marcador queda inalterado, ¿sí? Si es que me parece que lo que va a estar dentro del reglamento es que si es que se suspende dentro del primer tiempo, entonces se reinicia el partido con el mismo tiempo, ¿sí? Y el marcador inalterado. Si es que se termina el partido en el segundo tiempo, entonces ya ahí queda el partido con el marcador con el que haya estado, ¿sí? O sea, se finaliza el partido, si es que ya es en el segundo tiempo, ¿sí? Entonces, pero bueno, esos son temas del reglamento que ya vamos a ir viendo. Pero sí, o sea, es mucho potestad de ustedes ver si es que el tema es seguro. Lo que tienen que hacer ahí es detener el partido, detener el cronómetro, llamar a los capitanes y ver cuál es la mejor decisión. Yo estuve en un partido en donde cayó un granizo, por ejemplo, o sea, terrible granizo que cuando uno corría realmente dolía cuando caía el granizo sobre nosotros. En ese momento suspendimos el partido, pero como ustedes conocen el clima, el granizo cayó, en 10 minutos creo que dejó de caer granizo y entonces siguió lloviendo, pero ya no caía granizo y ahí seguimos jugando. Sí, entonces esperamos esos 10 minutos mientras paró el granizo y volvimos a jugar. Sí. Perfecto. Consulta ahí. Tengo una consulta, Eloy. Dime. Ya, en el caso de que nosotros normalmente, como tú dijiste al inicio, programábamos partidos en una sola cancha para bastantes encuentros deportivos, ¿cómo cómo pasaría esto, lo que acabas de decir, de posponer el partido? Incluso ha habido ocasiones en las cuales UTN ha viajado a Quito y sabes que los viajes son más costosos. ¿Cómo se puede arreglar? A veces las programaciones en la Politécnica Nacional son muy apretadas para poder aplazar. ¿Cómo serían los lineamientos a seguir para este tipo de casos? O sea, realmente, si es que se aplaza, se suspende el partido y se va a suspender la jornada, porque en Yo teoría creo que eso es más tema de organización más que de referato en este caso. Sí, Tendrían exactamente. que decir cuándo se va a restablecer esa fecha. Sí, o sea, es que y además son temas ya de fuerza mayor, o sea, no es que depende del árbitro que llueva o no llueva y decirle, o sea, lastimosamente si es que coincide con que es un viaje para un equipo que viaja, pero realmente no podríamos exponer a un equipo y lo que hay, como dice Esteban, o sea, la organización debería ver la forma de reprogramar ese partido y que sea conveniente para los dos equipos. Pero eso como arbitraje, o sea, si es que vemos que ya no es seguro jugar, pues nosotros no podemos empezar un partido, ¿sí? Y eso es, y en eso sí deberíamos ser bastante claros y bastante, o sea, saber que depende de nosotros la seguridad de los jugadores también. Entonces, muchos equipos lo que quieren siempre es jugar y jugar y te dicen, no, no importa, así esté la cancha así, que ni sé qué, pero van a ver ustedes que si es que se pone la cancha muy mala,
no solamente es el tema de la cancha, sino que, o sea, de la superficie de la cancha, sino que ustedes mismos van a tener dificultad para saber cuándo sale la pelota, cuándo están en línea de 22, en el área de 22, si pasó la línea de 10. O sea, van a tener un montón de dificultades ustedes mismos como árbitros. Entonces, y eso junto con que la cancha está mala, con que seguro esos partidos, no sé por qué, pero siempre se ponen súper reñidos, todos se sacan el aire, empiezan a ver golpes también, como ya no se alcanza a ver bien las jugadas, por más cerca que uno esté, ya no puedes ver algunas cosas, no puedes tampoco ver mucho el tema de la intención a veces, porque incluso hay personas, o sea, he visto partidos en los que se resbalan y parecería que es por golpearle a alguien que se caen o se botan, pero no tienen intención de hacerlo, solo se resbalaron y pasa esas cosas. Entonces, si es que la superficie ya está mala, si es que si es que el partido anterior ya se suspendió, o sea, que venga otro árbitro y diga, no, jugamos, va a ser bastante complejo por esta situación. O sea, para ustedes como árbitros se les va a dificultar un montón en todo con todas estas cosas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso para que puedan ir analizando también y tengan un criterio en el momento de comenzar un partido, ¿sí? Si es que ustedes creen que no es oportuno o seguro empezar el partido, entonces eso tienen que transmitirlo y definirlo con los capitanes y expresar sus criterios de por qué no es así. O sea, creo que la mayoría de capitanes no les van a decir, no, jugamos porque creo que estás mal, si es que ustedes les dan buenos criterios, ¿sí? O sea, pero aquí lo importante es que ustedes sepan decirles y transmitir el por qué quieren suspender ese partido o por qué creen que es lo mejor suspender ese partido. Entonces, eso es bastante importante que ustedes puedan tener en cuenta, ¿sí? Listo. Entonces, pasando de ese tema, vamos a... Sí. Un último comentario con lo que acabas de decir. Todo eso es muy válido. Lo único que diría es que como árbitro, obviamente cuando llueve y la línea es de cal, lo primero que se va son las líneas. Uh-huh. Entonces sería bueno que si vemos que va a llover, y lo que habíamos hablado el otro día, recomendar cómo pintar la cancha. Porque hay unas que duran más que otras. Entonces sería evaluar un poquito cuál es la mejor forma de pintar para que así llueva, porque todo el rugby mundialmente se juega con lluvia o como sea. Pero para el árbitro es complicado si que pierdas las líneas. Entonces, puedes ponerlo como punto que ver cuál es la mejor forma de pintar las líneas para que se puedan ver así llueva. Y ahí perfecto. Sí, podemos recomendar eso. Tengo igual ahorita una consulta de Gaby que dice si es que podríamos dar un walkover por... si es que si es que el momento de suspender el partido, uno de los dos equipos no está completo, podríamos dar un walkover. No. Realmente eso no se podría hacer porque se está suspendiendo el partido o sea, porque los dos equipos también se están poniendo de acuerdo con el árbitro y el árbitro está demostrando la razón por la que quiere suspender el partido. Entonces, en ese momento que se suspende el partido, simplemente o sea, no puede haber un walkover, ¿sí? A menos que haya un equipo completo, se haya esperado el tiempo que nos van a pedir que esperemos y después de eso veamos que la cancha está óptima para jugar y entonces ahí tal vez sí se pueda dar ese walkover. Pero en principio, si es que no estaba completo o cosas así, pues ya no sería algo que influya porque a la final no inicia el partido, si no vamos a dar por iniciado el partido. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos el tema de los postes con banderas en la cancha. Esto es algo que aquí en nuestra realidad no lo hemos hecho y es bastante, bastante complicado. O sea, ayudan a sí mismo al tema de poder observar las cosas, ¿sí? Facilitan, los postes lo que hace es facilitar mucho
la ubicación en la cancha es mucho más fácil para un árbitro que está viendo una jugada y puede ver que pasa un banderín o lo que sea y a ubicarse en qué parte de la cancha está, ¿sí? Igual para los jugadores es más fácil. Lo que hacen los banderines es permitir que se ubiquen en la cancha, ¿sí? Para nosotros como árbitros es simplemente el poder, lo que nos marca los banderines son las líneas y en este caso, como ustedes ven, están ubicados en las líneas continuas, ¿sí? Entonces, en el in-goal, en el área de in-goal, o sea, en esas 4 banderitas que están en el in-goal, deberían estar justo en la línea. Pero ¿qué pasa? Justamente algo que conversábamos, que salió una pregunta en el chat, que en esta aplicación decía, ¿qué pasa si es que alguien se lanza a hacer un try y topa el banderín? ¿Sí? En ese caso, o sea, ustedes saben que si es que alguien pisa la línea, ya el jugador está afuera. Pero en este caso, si topa el banderín sin topar el suelo, se puede otorgar el try. ¿Sí? No sé si es que me explico. Entonces, alguien puede lanzarse a apoyar si es que su brazo topa el banderín o si su cuerpo en general topa el banderín y lo mueve o lo bota, no, y antes de que caiga al suelo, asienta el balón, es un try. ¿Sí? O sea, el banderín en ese momento no constituye un elemento fuera de la cancha, sino está dentro de la cancha, ¿ya? Y nos ayuda, y muchas veces en esas jugadas lo que nos ayuda es también a ver que el jugador pasó la línea de la línea de gol, ¿sí? Y está dentro del área de in-goal. Entonces, eso sería algo medio importante. Si es que algún momento logramos tener estos banderines, pues vamos a ver nosotros también la diferencia en cómo se ve la cancha y en cómo ubicarse en la cancha. Es un poco más fácil, pero en nuestro caso realmente no, muy pocos partidos hemos visto que haya banderines, muy poquitos. Entonces, eso hay que tener como que en cuenta que va a ser bastante complicado. En todo caso, hay un reglamento para estos banderines. Deberían haber 14 banderines. Ustedes ven, son 7 a cada lado. Uno en la línea de pelota muerta, otro en la línea de in-goal, otro en la línea de 22, en la línea de la mitad, en la otra línea de 22, en el otro, en la otra línea de gol y en la otra. Entonces, debería ser 7 por cada lado, son 14 banderines, cada uno que debe tener una altura mínima de 1.2 metros. ¿Sí? Eso. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a este tema. ¿O alguna acotación? Sí, buenas noches. Buenas noches. Soy Sofía Mena de Cervera. Buenas noches, Eloy. Tengo una pregunta. Sí. Es decir, que si el balón topa en los banderines que están en la línea de 22 y en la línea de pelota muerta y entra a la cancha, o sea, rebota en la cancha que está jugando. No. Esto solamente cuenta para la línea de in-goal, ¿sí? Porque todas las otras banderines están 2 metros afuera de la cancha. Claro, no es así, pero si toca la pelota, los banderines que están en la línea de... Los banderines que están entre la 22 y la línea de pelota muerta, y topa el balón, yo que sé, patea el balón, topa, rebota y sigue, o sea, y entra a la cancha y el balón sigue jugando. Sí me doy a entender, como en el fútbol, o sea, si el balón toca el banderín del córner y rebota y entra a la cancha y el balón sigue jugando. Entendería que no, ¿sí? Esto solamente sucede cuando un jugador tiene el control del balón y está y se lanza a tentar un try, ¿sí? O sea, en ese momento el topar el banderín no influye y no hace que el balón salga. Sin embargo, si es que la pelota fuera pateada o se cae la pelota y toca el banderín, personalmente yo daría como que salió la pelota, ¿sí? Porque lo que tienes ahí es un elemento que está solamente impidiendo que salga la pelota y no es parte
de la cancha como tal. Ya, listo, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Otra consulta? ¿No? Entonces pasemos un poquito. A ver, ¿cuáles van a ser las objeciones del terreno? ¿Sí? Los equipos deben informar al árbitro cualquier objeción que tuvieran antes de comenzar el partido. ¿Sí? Y el árbitro intentará resolver los problemas y no deberá comenzar el partido si alguna parte del terreno se considera como peligrosa. Entonces, esto es lo que yo les decía. Si es que tenemos un equipo que es local y ha pintado y no ha pintado bien, tal vez escogió una cancha que está en malas condiciones y el equipo visitante dice que le parece peligroso que se juegue, que le parece peligroso que estén, que los jugadores se presenten en ese equipo, en esa cancha. Entonces, ahí ustedes tienen que evaluar bien qué es lo que van a hacer, ¿sí? O sea, aquí la decisión del árbitro es bastante importante y bastante, o sea, y sería lo que decide si es que se empieza o no empieza el partido, ¿sí? Tomando en cuenta todos los criterios que hemos visto y tomando en cuenta el criterio también del equipo visitante que está pidiendo que no se juegue, ¿sí? Entonces, si ustedes creen que el equipo visitante está en lo correcto y no se debería jugar, entonces ustedes eso le informan al equipo local y suspenden el partido. Si en el caso ustedes ven que sí se puede jugar y que sí está en condiciones para que los dos equipos y los jugadores no tengan ningún problema, entonces en ese momento ustedes le informan también eso al equipo visitante, que es el que solicita el tema, y hacen e inician el partido, ¿sí? Entonces, igual, si es que hay cosas que se pueden resolver, también los podemos resolver, como lo que hemos hecho, por ejemplo, en las mismas canchas del Hueco, que es las que teníamos ahí, no sé si ustedes se acuerdan, o si es que todos han ido allá, pero en esas canchas hay una tribuna que está súper cerca de la línea de touch. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento, o lo que se ha hecho, más bien dicho, en varias ocasiones, es pintar la línea más adentro, o sea, retirarla hasta que quede a 5 metros de la tribuna y jugar, ¿sí? También existe esa opción. También se han puesto de acuerdo entre los equipos y en lugar de pintar, porque ya no hemos tenido pintura, porque se acabó la pintura, hemos puesto una fila de conos también. Entonces, lo importante aquí es que los dos equipos estén de acuerdo y que ustedes también estén de acuerdo con las cosas que se están proponiendo. Entonces, eso es algo que deberíamos ver el tema, ¿sí? Entonces, depende de ustedes como árbitros si inicia o no inicia el partido, si es que hay alguna objeción y también ustedes pueden facilitar para que esas objeciones o esos problemas se puedan resolver, ¿sí? Perdón que no había visto un comentario que hizo antes Gorky. Y sí, me parece importante que también concienticemos y que la cancha, para dejar limpia la cancha luego de cada jornada. Sin embargo, esto me parece que es algo que debe hacer cada equipo y debe hacerlo o sea, ser parte de los que están a cargo de cada equipo, poder concientizar esto dentro con sus jugadores y una vez que se acabe el partido, hacer como una limpieza de todo el espacio que se ocupó, ¿sí? Y podríamos como árbitros también hacer esa observación si es que vemos que algún espacio se queda muy, muy sucio, ¿sí? A ver, otra consulta de Gaby es si es que esto se toma una decisión en conjunto o solamente el árbitro central, en conjunto con asistentes. O sea, si es que se la toma en conjunto con toda la terna o solamente el árbitro central.
como en todo el partido, me parece que el árbitro central puede consultar, pero la decisión es del árbitro central a la final, ¿sí? O sea, si es que el árbitro central cree que no es seguro, entonces, lastimosamente, a pesar de que los asistentes digan que sí, que sí se podría jugar, si el árbitro central decide que no, pues es decisión del árbitro central, nada más, ¿sí? Entonces, pero pueden consultarlo y ahí ustedes ver la forma o cómo lo manejan, ¿no? Pero en principio solamente el árbitro central toma la decisión. Entonces, preguntas de lo que hemos visto en estas dos clases, en estos dos conversatorios más bien. ¿Qué le hace segura una cancha? Ahora ya sabemos. Y vamos a ver quién me responde. Empecemos a ver por Esteban. Dime. Las pruebas se hacen cada semana. ¿Ah? Nada, loco, ¿verdad? Sí, la primera pregunta, ¿qué le hace segura a la cancha? Ya, a ver, primero es que todo el terreno tenga los estándares que buscamos, ¿no? Que si es terreno si es en césped natural, que los graderíos estén alejados, que tengamos nuestras delimitaciones de acuerdo a a todas las partes de la cancha, lo que sería que cumpla con su espacio para pelota muerta, que el terreno cumpla con las medidas necesarias, que esté protegido por los conos, que estén bien identificadas las líneas, que sea un terreno regular, no como la Carolina. No se me ocurre otra forma más. Eso básicamente. Descuidar los postes que tengan su debida protección. Ujú. Los equipos estén de acuerdo en si se puede dar el partido, si las condiciones de la cancha en cuestión de suciedades tengan seguridad para los dos equipos, que no se lastimen. Yo, Perfecto. Chévere. Gracias, Esteban. ya las... Eh, a ver, voy a preguntar a Juan Galvez. ¿Tú crees que podríamos jugar en una cancha como la que está en la fotografía de la presentación? Y si es que no, o si es que sí, ¿qué harías para mejorar o no harías nada para mejorarle esa cancha? Sí, le voy a preguntar la siguiente. Juanito. ¿No? Bueno, a ver, entonces, Gorky, ayúdame con esa. Dímelo, la segunda pregunta me dices, ¿no? Sí, Faltan las líneas, ¿no? ya. Entonces, se ve que el terreno es bastante regular, las baches tienen las dimensiones, pero me faltan las líneas, entonces no se podría jugar. Ya. ¿Qué más? ¿Y qué considerarías tú para que pinten las líneas? Eh, bueno, no te entiendo muy bien, pero habría que ver las dimensiones, cuánto mide. Bien. O sea, por un lado las dimensiones y si observas bien el tema ¿qué está en la parte de al lado de la cancha, que es un graderío? Están las tribunas. Ajá. Entonces, ¿qué En la parte de consideración tendrías en cuanto a las tribunas? por eso te hablaba de las dimensiones, ¿sí? Habría que ver bien cuál es la dimensión del área, ¿sí? Del terreno que está ahí. Ah, no te puedo decir cuánto mide eso, pero habría que considerar donde terminan las tribunas 5 metros que vaya a la línea de touch. Ya. Bueno, ahí te puedo ayudar un poquito. Por ejemplo, una de las consideraciones que yo tomaría en cuenta aquí es que esté lo que habíamos dicho, la distancia, ¿sí? Que esté a 5 metros de esa tribuna, ¿sí? Que la línea de touch
pase a que tenga 5 metros de distancia para que sea seguro con todos los jugadores. ¿Sí? Sí, justamente es lo que traté de decirte, no sé si no supe explicarme bien. Dale, chévere, Gorky. Gracias. ¿Qué más pondrías, pero? Ah, las protecciones en las Hs. Perfecto. Ujú. Exactamente. Listo, a ver. Diego, que estás por ahí. ¿Cuáles son las dimensiones de la cancha? Bueno, las dimensiones de la cancha tenemos como de largo, máximo 100 y mínimo 94. ¿Ya? De ancho tenemos máximo 70 y mínimo 68. ¿Ya? Tenemos la línea de Lingol, que debe ser de 6 a 22 metros y mínimo de 4 metros. Que es lo que nosotros hacemos aquí se podría decir aquí en Pichincha, que hacemos como de 4 metros el área del Lingol, las líneas. Ya. Esas de ahí son las dimensiones. Perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que la cancha es más pequeña? ¿Sí? Tanto de ancho como de largo. ¿Cuáles son las dimensiones que vamos a respetar y cuáles se van a achicar un poco? Lo que se va a respetar son las líneas de 22 y de 10 metros, y lo que se achica es la distancia que existe entre las dos líneas entrecortadas, que son de las de 10 metros. Así se haga no importa que se haga más corto ese espacio, pero se va a respetar la de 22 y la de 10 metros respectivamente, y a su vez se va a achicar el espacio que está en el centro, se podría decir. No sé si me expliqué ahí. Ya, sí. Entonces, justamente, ¿no? O sea, vamos a respetar los 10 metros desde la media cancha y los 22 metros desde la línea de gol. Entonces, eso va a hacer que si es que la cancha es más pequeña, la zona que está entre la línea de 10 y la línea de 22 se haga más pequeña, ¿sí? Y la última pregunta, Kate. ¿Qué tipo de líneas hay y cómo se llaman? A ver. Hola, Lori, buenas noches. Hola, chicos. Bueno, de líneas está las líneas de gol, las líneas de 22 metros, las de la mitad de cancha y las de touch. Estas son completas, por así decirlo, porque están las que son segmentadas. Continuas. La línea continua. Señor, eso, perdón. Sí. Que son las de los 15 metros y la de los... Son 5 metros de la de changos. A ver la polla entonces. Sí, no, es que me guío mucho por señas. De las líneas de touch. Ajá. Están las que, las de la mitad de cancha, que son a 10 metros. Uh-huh. O sea, 10 metros de la mitad de la cancha. Ya. Y a 5 metros del touch. No sé si me faltó. Perfecto. Ah, y la de la mitad, la rayita de la mitad. Muy bien. Justo. Chévere, muchas gracias, Kate. Bueno, y eso fueron todas, esa fue la ley 1. ¿Sí? La primera ley que era de campo de juego. Yo pensaba que estas leyes las íbamos a pasar más rápido, pero está bien, porque a la final esto es algo importante que estamos revisando y estamos poniendo, homologando todos los criterios para poder aplicarlos en el nuevo campeonato, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar a la segunda ley, que es la pelota, ¿sí? Realmente esta ley sí es bastante cortita. Lo que nos habla mucho es el tema de las dimensiones de la pelota. Pero
bueno, para iniciar, como todos sabemos, la pelota debe ser ovalada y confeccionada por 4 gajos. Eso es algo bastante importante. ¿Sí? Las pelotas de rugby tienen que tener estos 4 segmentos. No pueden tener 5, no pueden tener 3, no pueden tener 6, sino son 4 segmentos. ¿Sí? Debe tener las dimensiones mostradas en este espacio, en la fotografía que está aquí. Entonces, de largo es entre 28 y 30 centímetros. El contorno más largo es entre 74 y 77 centímetros y el contorno más corto es de entre 58 y 62 centímetros. ¿Sí? Esas deberían ser las dimensiones con las que tiene un balón. ¿Sí? Debería pesar entre 410 gramos y 460 gramos. Y para las diferentes categorías se puede utilizar pelotas más pequeñas, ¿sí? O sea, puede ser para los menores creo que es para los menores de 19 o para playa también se puede utilizar las pelotas número 4. Para el resto de categorías, tanto hombres como mujeres, utilizamos la pelota número 5. ¿Sí? Entonces, dentro de esto también hay otras consideraciones que deberíamos tener en cuenta. Vamos por esto y de ahí vamos viendo cuáles son las consideraciones que debemos tener como árbitro. Deberíamos poder probar todo esto, el peso del balón, la presión y etcétera, pero en todo caso creo que es bastante difícil que lo podamos hacer en nuestra realidad o por el momento, pero podríamos ver si es que conseguimos estas válvulas que tienen los medidores de presión y con eso podríamos mejorar ese tema también, ¿sí? Entonces, el balón debe ser de un material de cuero o un material sintético adecuado y este material sí puede tener un tratamiento especial para hacerla resistente al agua y más fácil de agarrar. Entonces, ahí es el tema del grip, del que siempre hablamos, que le hace un poco más fácil para poder agarrar el balón. La presión del aire al comienzo del partido debe ser entre 65.71 y 68.75 kilopascales. ¿Sí? Entonces, para poder saber esto, realmente necesitamos un medidor de presión. No lo vamos a poder hacer así al ojo y tampoco es que solo aplastando la punta vamos a saber que ya está, sino para que sea así de exacto necesitaríamos un medidor de presión. Y durante el partido se puede disponer de pelotas adicionales y de hecho se debe disponer. Entonces dentro del reglamento vamos a pedir que sean al menos 3 balones que presente el equipo local y si es que están en un partido donde la cancha es neutra, cada equipo debe presentar 2 balones. ¿Sí? Durante el partido, el momento de cambiar un balón no va a depender del jugador. ¿Sí? No es que depende si es que el jugador encuentra la pelota más cerquita y por eso la cambia, sino se hace cuando la pelota se va fuera de la cancha, después de patear una conversión, un penal. Por lo general ahí se hace ¿cómo se llama? Se puede cambiar el balón porque ahí no se está favoreciendo al jugador, sino que se está solamente apresurando esa espera, ¿no? No hay o sea, estamos acortando el tiempo entre ir a ver el balón, ponerlo en la media cancha y etc. Entonces, en esos momentos sí se puede. Pero para el tema de, por ejemplo, tiros rápidos, lanzamientos rápidos, ahí, o si no, para la misma conversión, por ejemplo. O sea, un jugador no puede decir, este balón me gusta patear más, entonces voy a coger este balón, voy a cambiar de balón para patear con este otro balón. No. O sea, hay un balón de juego y ese balón de juego tiene que mantenerse. En caso de que haya una posible demora por ir a recuperar ese balón, entonces ahí cambiamos de balón.
pero no por conveniencia del... Siempre que patean las conversiones, saben decir a los likes que van bañando las pelotas, eso debe ser cada equipo, ¿verdad? Sí. Porque eso se compra. Entonces, hay un tema también, una consulta aquí de Gaby, que dice que si es que cuando hay una conversión o un penal pateado a las H's, son los asistentes de touch los que tienen que ir a ver el balón, que eso es lo que por lo general pasa. Sin embargo, o sea, si les llega a las manos, no hay problema que cojan. Pero si es que si es que ustedes van a ver el balón y de ahí lo patean, lo llevan a la mitad de la cancha y todo, eso les hace perder a ustedes tiempo. Recuerden que el otro equipo ya va a tener disponible o debería ya tener disponible un balón en la media cancha y ya podría patear. Entonces, si ustedes se demoran yendo a ver el balón y eso, ustedes van a perder tiempo en ir a ubicarse en donde deberían realmente estar ubicados. Entonces, Discúlpame, Eloy. sí. Eso ha pasado mucho y eso el árbitro tiene que dejar claro al comienzo del partido que el equipo local es el responsable de poner las pelotas disponibles para el reinicio del partido. Los jueces de touch no tienen nada que ver con la pelota. ¿Ya? El equipo local es el que pone los pasabolas y se encarga de que la bola esté disponible, esa bola o otra bola para el reinicio del partido automáticamente. Totalmente de acuerdo. Sí, y yo entiendo que hay muchos de nosotros tenemos la voluntad de ir a ver el balón y todo, pero, o sea, lo que yo quiero que ustedes vean es que ustedes son responsables por lo que está sucediendo en la cancha, ¿sí? Entonces, si es que ustedes por ir a ver el balón se perdieron una jugada, se perdieron un golpe, se perdieron alguna cosa, es responsabilidad de ustedes haberse perdido de eso por ir a ver un balón. Entonces, véanlo desde esa perspectiva también. O sea, yo entiendo que sí podamos tener la voluntad de ir a pasarles el balón, que creo que eso no hay problema cuando, como les digo, o sea, si es que me cae en las manos o si me cae al lado, cojo el balón y lo pateo o lo acerco a la media cancha o les paso o pateo hacia donde está la mesa, porque en teoría, como debería funcionar esto, es como dice Patricio, o sea, si ya patearon un balón, ya se hizo la conversión, el otro, o debería haber otro balón que ya esté disponible en la media cancha para que se reinicie el juego, ¿sí? Entonces, eso es algo que deberíamos un poco también, puede estar dentro de la misma charla en la que ustedes le digan al equipo local que son ellos quienes deben desarrollar esta dinámica con el balón, ¿sí? O sea, no esperar a que los jueces estén ahí, sino tal vez tener a jugadores que no estén considerados dentro de la alineación o jugadores o personas que les colaboren a los equipos o lo que sea, que ellos sean los responsables de ir a ver el balón y ponerlo a disposición en el centro de la cancha, ¿sí? Y luego hay una pregunta, disculpa. Sí, Andrea. De todo modo, el árbitro siempre es lo que autoriza el cambio de pelota. Aunque, por ejemplo, se patea lejos en una conversión, aunque esté una pelota al centro de la cancha, el árbitro siempre dice, bueno, utilice la pelota al centro de la cancha. El árbitro tiene que autorizar, me imagino, cualquier cambio de pelota. Sí, de hecho eso sucede, ¿no? Entonces lo que hace el árbitro es cuando ve una demora que no es necesaria porque el balón se fue, entonces ahí el árbitro pide que ingrese el otro balón, ¿sí? Pero o sea, es más o sea, como les decía, esto es una decisión más por evitar esas demoras innecesarias, ¿sí? Si es que existe o sea, si es que no es que el jugador, por favorecerse, va a coger otro balón que está disponible o que encuentra ahí en la cancha, ¿sí? Y ojo, que bueno, eso vamos a ver cuando sea el tema de line, pero cuando haya un tiro rápido, debe ser con el mismo balón. Nadie debe haber topado ese balón afuera de la cancha y debe ser cobrado el tiro rápido detrás de la marca del asistente, ¿sí? Eso.
Sí, y no puede topar absolutamente nada, o sea, ningún elemento, no puede ser ni vallas publicitarias, ni el arco que estaba afuera, ni a la persona, así haya sido por accidente, no se puede. Sin embargo, puede pasar lo contrario, que haya un jugador que a propósito tope el balón para que no haya un juego rápido, y eso es juego sucio, en cambio, ¿sí? Y ustedes podrían sancionar ese juego sucio a través de una tarjeta o si no, otorgándole un penal al equipo no infractor, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Listo. Entonces, yo creo que ahorita ya siendo las 9:38, podríamos dejarlo aquí. Estas son bueno, un poco lo que había puesto aquí es el juego con pelota y sin pelota. Esto se refiere a que muchos nosotros como jueces debemos observar mucho, o sea, la jugada que sucede en donde está la pelota, pero debemos intentar observar todo el contexto también. Entonces, muchas veces porque algunos de nosotros sí tenemos este chip de ser jugadores, entonces observamos de una forma diferente, ¿sí? No vemos, el árbitro debe tener una visión un poco más amplia que el jugador. El jugador por lo general se enfoca mucho en lo que es dónde está la defensa, hacia dónde va a ir y dónde está el balón o de dónde me viene el balón. El árbitro debe estar pendiente de cómo está ubicado, o sea, de hacia dónde está yendo el ataque. Tiene que estar pendiente de cómo está la defensa, si es que está en línea, está onside, offside. Entonces, todo eso hace que ustedes tengan que observar muchas más cosas y la práctica de eso es muy importante porque es bastante complicado pasar de esa visión de jugador a una visión de árbitro, ¿sí? Incluso uno ya no tiene que estar, o sea, ya no tiene que ir corriendo atrás del balón como puede ser que lo haga un jugador. Uno tiene que adelantarse a la siguiente jugada. Entonces, si yo sé que hay un rack en un espacio y de ahí está saliendo el rack para el lado derecho, entonces yo ya tengo que ir corriendo en una línea hacia donde está avanzando este ataque. Entonces, sé que la pelota va a ser pasada hacia el lado derecho por algún tiempo, pero además va a avanzar. Entonces, yo del rack ya no me voy por atrás para acompañar la jugada, sino comienzo a caminar o a trotar en línea recta y observando todo lo que está sucediendo, cómo se involucran los diferentes jugadores, cuando entra el tackle, cuando hay un pase, si es que el pase es knock-on o es pase adelantado o no, si es que existe, no sé, una obstrucción. Entonces ahí ustedes tienen que observar mucho tanto el juego de los jugadores que tienen el balón como de los jugadores que no tienen el balón. Y eso es algo bastante importante. Como les decía, la cantidad de balones van a ser 3 por los locales. Si es que es en una cancha neutra, 2 por cada equipo. Y el cambio de balón es lo que les había comentado hace un momento. Perfecto. Entonces, creo que podríamos dejarlo ahí por el día de hoy. El día lunes nos veríamos para seguir con el siguiente tema y les agradezco mucho por su tiempo, por estar acá. Y si es que tienen alguna consulta, alguna duda, pues háganmela llegar o pásenla por el chat y así vamos también comentando con el resto de árbitros para ver quiénes están, cómo vamos avanzando en estas discusiones. Igual esta charla va a quedar grabada. La voy a volver a subir por WeTransfer. Por el momento yo no tengo tanto tiempo para hacer el canal de YouTube. Si es que alguien quiere hacerlo, pues me ayudaría un montón. Y nos veríamos el próximo lunes a la misma hora, a las 8:30, de 8:30 a 9:30. ¿Sí? Espero ya no tener ningún inconveniente con la presentación. Así que gracias muchachos, cuídense y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias, Eloy. Buenas Buenas noches noches para a todos. todos. Eloy. Chao, Chao, buenas chicos. noches. Adiós. No sé si cortas la grabación. Sí.
Listo.